Poco antes de que naciera Sansón, una figura celestial se apareció ante su madre. En aquel tiempo, el pueblo de Israel ya llevaba más de 4 décadas bajo el dominio opresivo de los filisteos. El ángel mensajero divino anunció que el hijo que ella tendría no sería un niño cualquiera, sino un instrumento elegido por el Altísimo para liberar a su pueblo del sometimiento. Sin embargo, había una instrucción clara y sagrada. Jamás debía cortarse el cabello, pues en él residía el pacto de su fuerza. Desde muy pequeño, Sansón mostraba signos de una fuerza fuera de lo común, casi sobrenatural. En una ocasión, mientras caminaba por el campo, un león se abalanzó sobre él con fiereza, pero el joven, sin armas ni ayuda, lo derrotó con sus propias manos. En otra ocasión, se enfrentó solo a un destacamento de enemigos y, usando apenas la quijada de un asno, venció a 1.000.000 de hombres. Aquellos que lo vieron luchar no podían creer lo que presenciaban. Pero no todo en él era fuerza heroica. Sansón tenía un carácter difícil, impaciente e impulsivo. Si algo captaba su atención o despertaba su deseo, lo perseguía sin detenerse a pensar en las consecuencias. Esa falta de dominio lo hacía vulnerable, y sus decisiones no siempre estaban guiadas por la sabiduría. En una etapa temprana de su vida, mientras se encontraba en un campamento ubicado entre Sorá y Estaol, Sansón decidió ir a la ciudad de Timnat. Allí conoció a una joven filistea que capturó su atención de inmediato. Al regresar a casa, les dijo a sus padres con determinación: «He visto a una mujer en Timnat. Quiero que ella sea mi esposa. Vayan y arréglenlo por mí». Los padres de Sansón reaccionaron con preocupación. Le preguntaron si no podía encontrar una mujer entre su propio pueblo, alguien del linaje de Israel, en lugar de buscar esposa entre los filisteos, conocidos enemigos de su nación. Pero Sansón, firme en su decisión y guiado por sus propios deseos, les respondió: «Es esa la que quiero. Me agrada. Vayan por ella». Entonces Sansón regresó a Timnat con sus padres. Mientras caminaba entre los viñedos cercanos, un león joven lo sorprendió con un rugido feroz. Sin armas ni ayuda, Sansón se lanzó sobre la bestia y la desgarró con sus manos desnudas. El acto fue tan natural para él que parecía como si hubiese matado a un simple cabrito. Sin embargo, no dijo una palabra a sus padres acerca de lo sucedido. Al llegar a la ciudad, conversó nuevamente con la joven filistea que tanto le había atraído. Luego regresó a su hogar, pero al cabo de unos días volvió a Timnat para casarse. En el camino, recordó al león que había vencido y se desvió para verlo. Allí, en el cadáver seco del animal, descubrió un panal de abejas y miel dentro del cuerpo. Metió la mano, recogió la miel y comenzó a comer mientras caminaba. Al reencontrarse con sus padres, les ofreció de aquella miel, y ellos también la probaron. Pero Sansón guardó silencio sobre su extraño origen. El padre de Sansón visitó la casa de la joven para concretar los arreglos del matrimonio, y conforme a la costumbre de los novios de aquella tierra, Sansón organizó una celebración. Al enterarse de ello, los filisteos enviaron a un grupo de 30 hombres para que lo acompañaran durante la fiesta. Durante los primeros días del festejo, Sansón propuso un reto. «Durante estos 7 días de banquete, les compartiré una adivinanza. Si logran resolverla antes de que termine la celebración, les daré a cada uno una capa de lino y un cambio de ropa. Pero si no aciertan, ustedes deberán dármelos a mí». Los hombres, intrigados, aceptaron el desafío y le pidieron que les dijera la adivinanza. Entonces Sansón pronunció las enigmáticas palabras: «Del que comía salió comida, y del fuerte brotó dulzura». Durante 3 días, los filisteos intentaron sin éxito dar con la respuesta. Al cuarto día, angustiados y sintiéndose burlados, fueron a buscar a la esposa de Sansón. Le dijeron con desconfianza: «¿Nos trajiste hasta aquí solo para dejarnos en la ruina? Sansón era poderoso. Ayúdanos para derrotarlo. Convéncelo de que te diga la respuesta. Si no lo haces, prenderemos fuego a la casa de tus padres con ellos dentro». Temblando de miedo, la mujer se acercó a su esposo y entre lágrimas lo acusó: «Si realmente me amaras, no me tratarías así. Diste una adivinanza a mi pueblo y ni siquiera a mí me has confiado la respuesta». Sansón, irritado, le respondió con frialdad: «Ni siquiera se lo he dicho a mis propios padres.
¿Por qué tendría que decírtelo a ti? Pero ella no cesó. Día tras día, durante toda la celebración, lloró e insistió, repitiendo su súplica como un martillo que no dejaba de golpear. Finalmente, en el 7º día, Sansón cedió y le confió el secreto. Sin perder tiempo, la mujer corrió a contárselo a los suyos. Al caer la tarde de ese mismo día, los hombres se presentaron ante Sansón y le dijeron con astucia: ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Qué hay más fuerte que un león? Sansón comprendió de inmediato que lo habían traicionado y respondió con amargura: si no hubieran arado con mi vaca, jamás habrían resuelto la adivinanza. Una fuerza sobrenatural lo invadió entonces. Impulsado por el espíritu del Altísimo, Sansón fue a la ciudad de Ascalón. Allí mató a 30 hombres, tomó sus vestiduras y pertenencias y las entregó como pago a quienes habían respondido su desafío. Luego, sin decir más, se retiró a casa de sus padres. Sansón no volvió con su esposa. En su ausencia, ella fue entregada por su padre a uno de sus amigos, como si fuera un simple objeto de intercambio. Pasó un tiempo, y cuando llegó la temporada de la cosecha del trigo, Sansón decidió visitar a su esposa. Llevaba consigo un cabrito, como símbolo de paz. Al llegar pidió entrar en la habitación de ella, pero el padre de la joven lo detuvo en seco y le confesó: pensé que ya no la querías, por eso se la di a tu amigo, pero su hermana menor es aún más hermosa. Puedes casarte con ella en su lugar. Herido en su orgullo y en su corazón, Sansón dijo con determinación: ahora sí tengo una razón justa para vengarme. Nadie podrá culparme por lo que haré. Sin perder tiempo capturó a 300 zorros, los ató de 2 en 2 por la cola y entre cada par colocó una antorcha encendida. Luego los soltó en los campos de los filisteos. Las llamas se extendieron por los trigales, quemaron las cosechas, los viñedos y hasta los olivos. La destrucción fue total. Los filisteos, alarmados por lo sucedido, preguntaron quién era el responsable de semejante acto. Al enterarse de que había sido Sansón, motivado por el hecho de que su suegro le había arrebatado a su esposa, se vengaron con brutalidad. Fueron hasta la casa de la joven y la quemaron viva junto a su padre. Cuando Sansón lo supo, estalló de furia. Ahora han cruzado el límite. Van a pagar caro por lo que han hecho. No descansaré hasta cobrar esta deuda. Entonces atacó sin piedad, dejando tras de sí numerosos enemigos muertos. Después de la matanza, se retiró a una cueva solitaria en un sitio llamado la Roca de Etam. Los filisteos, sin rendirse, marcharon hacia Judá y acamparon en un lugar llamado Lehi, decididos a capturarlo. Los filisteos establecieron su campamento y comenzaron a organizarse para la guerra. Los habitantes de Judá, desconcertados por la invasión, se acercaron a los enemigos y preguntaron: ¿por qué han entrado en nuestras tierras? ¿Qué buscan aquí? La respuesta fue directa: venimos por Sansón. Lo tomaremos prisionero y pagará por lo que ha hecho a nuestro pueblo. Ante esta amenaza, un grupo de 3000 hombres de Judá subió hasta la cueva en la Roca de Etam, donde se ocultaba Sansón. Al encontrarlo, le reclamaron: ¿qué nos has hecho? ¿No comprendes que estamos bajo el control de los filisteos? Has puesto en peligro a todos. Sansón, con el rostro endurecido por el recuerdo del dolor, respondió: solo les hice lo que ellos primero me hicieron a mí. Los hombres explicaron su propósito: hemos venido a atarte y entregarte. Es la única forma de evitar un castigo mayor. Sansón, con calma, hizo una única petición: prométanme que ustedes mismos no me harán daño. Ellos juraron: solo te ataremos, no vamos a matarte. Entonces lo amarraron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la cueva. Cuando llegaron a la ciudad de Lehi, los filisteos corrieron a recibirlo con gritos de triunfo, creyendo que finalmente lo habían vencido. Pero en ese instante, la fuerza divina descendió sobre Sansón con intensidad. Las cuerdas se deshicieron en sus brazos, como si fueran hilos quemados al fuego. Se soltó con facilidad, como si nunca hubiese estado atado. En medio del caos, Sansón vio el hueso seco de una quijada de burro. Lo tomó como si fuera una espada y se lanzó al combate. 1 a 1, los filisteos caían ante su furia. Aquel día, más de 1000 enemigos fueron derrotados por sus manos. Cuando todo terminó, dijo con voz firme: con una simple quijada de burro he derribado multitudes. Con esta misma mano
Los he amontonado como si fueran paja. Luego soltó la quijada y llamó a ese lugar Ramat Lehi. Desde entonces, Sansón fue líder de Israel durante 2 décadas, en tiempos en que los filisteos aún dominaban la región. Tiempo después, Sansón viajó a Gaza, donde encontró a una prostituta y se acostó con ella. Pronto corrió la voz de que él estaba en la ciudad. Los hombres de Gaza planearon matarlo y lo esperaron durante la noche, apostados en silencio cerca de las puertas de la ciudad. Decían: al amanecer, lo atraparemos. Pero Sansón no esperó. Se levantó a medianoche, dejó a la prostituta y fue a las puertas de la ciudad. Arrancó los postes, la tranca y todo el portón. Cargó con todo aquello sobre sus hombros y lo llevó hasta lo alto de una colina que se encuentra cerca de Hebrón. Con el tiempo, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los líderes filisteos, al ver una oportunidad, fueron a hablar con ella. Engáñalo y averigua cuál es el secreto de su fuerza y cómo podríamos someterlo. Si logras sacarle esa verdad, cada uno de nosotros te entregará 1100 monedas de plata. Dalila se acercó a Sansón con dulzura fingida y le dijo: dime, amor mío, ¿cuál es el origen de tu fuerza? ¿Cómo podría alguien atarte y dejarte indefenso como cualquier hombre? Sansón le respondió con una mentira: si me atan con 7 cuerdas nuevas, aún frescas, perderé toda mi fuerza y seré como cualquier otro. Los filisteos le entregaron a Dalila las 7 cuerdas húmedas. Esa noche, mientras unos hombres se escondían en la habitación contigua, ella lo ató con cuidado. Luego gritó: Sansón, los filisteos vienen a por ti. Pero él, sin dificultad alguna, rompió las cuerdas como si fueran hilos chamuscados. Dalila, al ver que Sansón había roto las cuerdas sin esfuerzo, se sintió humillada. Con lágrimas en los ojos y voz herida, le reprochó: me mentiste, me tomaste por tonta, me dijiste que esa era la forma de vencerte, y no era verdad. Durante los días siguientes, ella volvió a insistir, con ternura en apariencia, pero con presión constante. Sansón, una vez más, le dio otra respuesta falsa: si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, entonces perderé toda mi fuerza. Ella volvió a poner la trampa. Lo ató mientras dormía, esta vez con cuerdas recién hechas, y nuevamente gritó: Sansón, los filisteos están aquí. Pero él se levantó como si nada y rompió las ataduras con facilidad. Dalila lo miró con una mezcla de frustración y rabia contenida. Otra vez me has engañado. ¿Por qué no confías en mí?, le decía ella cada día, haciendo que su insistencia se sintiera como un aguijón que no dejaba de clavarse. Sansón, tercamente aferrado a su secreto, le dijo una tercera mentira: si entrelazas mis 7 trenzas con tela y las aseguras con una estaca, entonces perderé la fuerza. Ella hizo exactamente eso, clavó la trenza en el telar y gritó nuevamente la advertencia falsa. Pero Sansón se sacudió con un solo movimiento y se arrancó la estaca, el telar y todo lo que lo ataba. Dalila no se rindió. Día tras día, lo acosaba con palabras, manipulando su amor, debilitándolo con halagos y lágrimas. Finalmente, agotado y sin paz, Sansón cedió, porque estaba tan desesperado con ganas de morirse, así que le abrió su corazón. Mi fuerza no viene de este mundo. Desde que nací, fui consagrado a Dios. Jamás ha sido cortado mi cabello, porque es símbolo del pacto sagrado. Si me lo afeitan, perderé mi poder y seré tan débil como cualquier otro. Dalila supo que esta vez era verdad. Mandó llamar a los filisteos y les dijo: ahora sí me lo ha contado todo. Esa noche, mientras él dormía en su regazo, lo hizo cortar el cabello. En silencio, cada trenza fue cayendo al suelo, y con ellas, la fuerza que lo había hecho invencible. Luego gritó como antes: Sansón, los filisteos vienen por ti. Él se levantó pensando que, como otras veces, se liberaría sin dificultad, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Fue capturado, sus ojos fueron arrancados, y encadenado fue llevado a Gaza. Allí lo pusieron a girar la rueda de un molino, como si fuera un animal de carga, humillado y vencido. Pero con el paso del tiempo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Pasaron los días, y los principales gobernantes filisteos organizaron una gran celebración.
Iban a ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y mientras bebían y cantaban, decían con orgullo: «Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos». El templo estaba abarrotado. En la azotea había más de 3000 personas mirando el espectáculo. Todos reían y se burlaban. Exigieron que trajeran a Sansón para divertirse con él, para humillarlo públicamente. Lo sacaron de la prisión, lo guiaron de la mano hasta el centro del templo y lo colocaron entre las dos columnas principales. Entonces, con voz calmada, Sansón le dijo al joven que lo llevaba: «Llévame a donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas». Con su alma dolida pero firme, Sansón elevó una oración: «Señor, Dios mío, por favor acuérdate de mí. Te ruego que me des fuerza solo una vez más. Permíteme vengarme de estos filisteos, aunque sea solo por haberme quitado los ojos». Sansón extendió sus manos y apoyó su peso sobre las dos columnas que sostenían todo el edificio. Con un grito final, lleno de determinación, dijo: «Que muera yo con estos filisteos», y empujó con todas sus fuerzas. Las columnas cedieron. El templo entero se vino abajo, aplastando a los líderes y a todo el pueblo que estaba dentro. Aquel día, Sansón derrotó a más enemigos con su muerte que en toda su vida. Cuando la noticia llegó a su familia, sus hermanos fueron a recuperar su cuerpo. Lo enterraron junto a su padre Manoa, en un lugar entre Sorá y Estaol. La historia de Sansón no termina con el derrumbe del templo, sino que se transforma en un eco profundo que resuena a través del tiempo. Fue un hombre destinado desde antes de nacer, marcado por un propósito divino y dotado de una fuerza que lo elevaba por encima de los demás. Pero también fue humano, lleno de pasiones, errores y contradicciones. Tuvo el privilegio de ser elegido, pero no siempre supo honrar esa elección. A pesar de su fuerza sobrenatural, muchas veces fue esclavo de sus deseos, de su orgullo y de sus debilidades. No fue vencido por ejércitos ni por armas, sino por su propia falta de visión interior. Perdió los ojos cuando ya hacía tiempo que había perdido la claridad espiritual. Y sin embargo, incluso en su caída más oscura, Dios no lo abandonó por completo. El cabello que comenzó a crecer en la prisión no era solo un símbolo externo de fuerza recuperada, sino una señal de que su propósito aún no se había agotado. En el momento más humillante de su existencia, con cadenas en las muñecas y ceguera en los ojos, Sansón encontró el sentido de su vida. No en la gloria, no en la venganza, sino en el acto final de entrega total. Fue entonces, al reconocer su total dependencia de Dios, que Sansón volvió a ser poderoso, no por la musculatura, sino por el corazón quebrantado que supo clamar con humildad. En su última acción, se convirtió en instrumento de justicia, no para su propia gloria, sino para liberar a su pueblo de la opresión que durante tanto tiempo los había aplastado. Sansón murió no como un héroe invulnerable, sino como un hombre que en su fragilidad encontró el camino de regreso a su propósito. Su historia es un espejo para todos los que alguna vez han fallado, han caído o se han desviado del camino. No importa cuán lejos te sientas de tu llamado, mientras quede aliento en tu pecho, aún puedes volver. Porque el verdadero poder no está en lo que puedes hacer con tus manos, sino en lo que permites que Dios haga a través de ti cuando te entregas por completo.